Bueno, ahora vamos a resolver un examen de una gestión anterior. Veamos las preguntas, ¿no? Los enunciados. Y en este caso solo vamos a resolver las cuatro primeras, ya que la quinta aún no se ha avanzado el tema correspondiente, que es series de potencia. Y bueno, pues si leemos los enunciados, vamos a notar que la primera se refiere a una aplicación de las ecuaciones. En la segunda, tercera y cuarta está relacionada a ecuaciones diferenciales. En la segunda y tercera, más que todo, lo que se avanzó es la primera parte. Y esta cuarta, lo que estamos viendo recientemente, ¿no? Bueno, veamos el enunciado de la primera pregunta. Dice, encuentre la ecuación de la familia de curvas cuyos puntos gozan de la siguiente propiedad. La longitud de la normal trazada por un punto cualquiera por una de sus curvas es proporcional al cuadrado de la ordenada de dicho punto. Bueno, entonces necesitamos un gráfico para entender bien esta cuestión de los segmentos, ¿no? Segmento normal, tangente, subnormal, subtangente. Entonces toda curva tiene asociada una recta tangente, que sería esta que está, ¿no? De azul, ¿no? Entonces toca en un punto al que llamamos punto de tangencia. Hay una recta que es perpendicular, en este caso que está de rojo, que forma 90 grados, ¿no? Que es perpendicular a la recta tangente. Entonces acá se van a determinar varios segmentos que son los con los que se corta el eje X, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, el segmento AB, que es la sombra, en este caso, lo vamos a llamar subnormal, en tanto AP, lo vamos a llamar normal. Aquí, el segmento CP, ¿no? CP de acá, lo vamos a llamar tangente, en tanto el segmento BC lo vamos a llamar subtangente. Entonces, en ese caso necesitamos determinar la normal. Entonces, el segmento AP es el que necesitamos. Entonces, ¿qué planteamos? Primero necesitamos conocer el punto A, entonces para eso escribimos la ecuación de la recta normal. Entonces para la recta normal, ¿qué necesitamos? Un punto y su pendiente. En este caso el punto es el punto de tangencia y la pendiente sabemos como dato que es perpendicular a la recta normal, entonces su pendiente va a ser menos 1 sobre y'. Como necesitamos encontrar la intersección con el eje de las abscisas, necesitamos determinar A. Entonces para eso vamos a hacer que y sea 0. Entonces si y es 0, esto se va a anular, este va a pasar a multiplicar, aquí cambian los signos, este otro va a pasar a sumar, de tal manera que x va a ser x sub 0 más y sub 0 por y'. Entonces ya tenemos de esta manera las coordenadas de lo que es A. Entonces ahora tenemos lo que es la longitud del normal. Para eso necesitamos dos puntos. Entonces un punto es A y P, es el punto de tangencia. Ahí tenemos entonces la distancia. Los reemplazamos y acá al salir este y sub 0 de ambas, ¿no? Factorizamos y va a quedar raíz de y sub 0 al cuadrado. Esas son las palabras, es el valor absoluto de y sub 0. Y acá va a quedar multiplicado por la raíz cuadrada de y' al cuadrado más 1. Ahora recordemos, ¿no? Este y sub 0 está en el primer cuadrante. Entonces, al generalizar, eso en un momento lo vamos a escribir y ya sin su valor absoluto, ¿no? Bueno, leamos, ¿no? La propiedad de la curva que debe cumplir es la siguiente. La longitud de la normal, lo que hemos encontrado, ¿no? Trazada por un punto cualquiera, bueno, aquí está y sub 0. Cualquiera por una de las curvas es proporcional al cuadrado de dicho punto, de la ordenada, ¿no? De dicho punto. Entonces acá tenemos esta distancia, es proporcional a y sub 0, porque es la ordenada al cuadrado. Entonces debemos indicar, ¿no? Que acá es la constante de proporcionalidad y luego tenemos que generalizar. Entonces veamos. Al generalizar ya no escribimos y sub 0, simplemente escribimos y. Y al reemplazar, como he dicho un momento, como está en el primer cuadrante, ya no escribimos el signo. En ese caso el valor absoluto, ¿no? Para la cuestión de los signos. O sea, aquí y sub 0 se va a simplificar con y sub 0, porque se supone que y sub 0 es distinto a 0, y nos va a quedar esto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar la y derivada, ¿no? Entonces acá, como está elevado al cuadrado, ese término va a pasar a restar, y luego al despejar van a tener dos signos. Entonces, nuestra ecuación va a ser esta, ¿no?
y derivada va a ser igual a más menos raíz de k cuadrado por y cuadrado menos 1. Esta es una ecuación de variables separables, entonces tenemos que simplemente ordenar para poder integrar. Entonces, esta raíz va a pasar a dividir y luego procedemos a integrar. Esta parte de integración está fácil, ¿no? Esto es simplemente x y aparece constante de integración. Ahora acá, para esa integral vamos a recordar uno de los tres casos de sustitución trigonométrica. Entonces, aquí, ¿cuál sería el cambio de variable? Ya que tenemos acá la variable al principio y en diferencia, el cambio de variable asociado siempre va a estar relacionado a la secante. Entonces yo diría, k por y es igual a la secante. Diferenciamos k por el diferencial de y, que va a ser secante de t por tangente de t diferencial de t. Entonces eso vamos a reemplazar en la ecuación. Reemplazamos, factorizamos, realizamos aquí una identidad, de tal manera que volvemos a encontrar una tangente. Aquí las tangentes se simplifican y nos queda al final 1 sobre k por la integral de la secante de t. Ahora, esa integral la encontramos en la tabla de integrales. La integral de la secante de t, que es logaritmo de secante más tangente de t. Pero nuestro cambio de variable inicial era este, k por y es igual a secante de t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que construir el triángulo rectángulo asociado para escribirlo con sus funciones trigonométricas, ¿no? En este caso, necesitamos escribir la función trigonométrica de la tangente, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos como dato? La secante de t es k por y, pero es lo mismo escribir k por y sobre 1. Entonces ahí k por y tiene que ser la hipotenusa, en tanto 1 tiene que ser el cateto adyacente. Eso por definición de la secante. Entonces, eso identificamos acá, ¿no? Hipotenusa k por y, 1 el cateto adyacente. En tanto, el cateto opuesto, que es el lado que nos falta del triángulo rectángulo, lo obtenemos con ayuda del teorema de Pitágoras. Entonces ahí encontramos que el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de k cuadrado por y cuadrado menos 1. Entonces la tangente de t, que se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, y reemplazando, ¿no?, el cateto opuesto ya, el dato que ya hemos obtenido, y el adyacente que ya sabíamos, entonces vemos que la tangente de t no es otra cosa que esta raíz cuadrada. Reemplazando, ya podemos decir que la integral que estábamos buscando es igual a 1 sobre k logaritmo de k por y más raíz cuadrada de k cuadrado por y cuadrado menos 1. Y bueno, eso lo reemplazamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Lo integramos. Podemos emplear aquí el inverso del logaritmo, es decir, multilogaritmos para que aparezca la función exponencial. Aquí tomen en cuenta aquí los signos de x siguen ahí. Entonces este k por y lo vamos a pasar a restar. Lo vamos a elevar al cuadrado, pero antes vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? A C1 lo vamos a llamar a e a la kc. Entonces, como e a la kc es un exponencial, estamos asegurando que eso siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, al elevar al cuadrado va a suceder algo. Un término se va a cancelar. ¿Y para qué nos va a servir eso? Para poder despejar y. Al final nuestra solución la vamos a poder expresar de esa forma, ¿no? Entonces acá vemos los términos comunes, que sería 1 sobre 2k. Aquí hay un C1 que multiplica y el otro C1 que divide. Y nuestra solución sería esta al final, ¿no? Y va a ser igual a 1 sobre 2k, todo multiplicado por C1 por E a la más menos KX, más 1 sobre C1 por E a la menos más KX. Y bueno, aquí he usado el GeoGebra para ver más o menos cómo va a variar la figura. Entonces si se ubican, son familias de catenarias, que son las que cumplen con esa propiedad. Entonces, ahora pasemos al ejercicio 2. Ejercicio 2. Y bueno, esta es la ecuación diferencial. Nos dicen resolver la ecuación diferencial en la que y' es igual a y más 3 sobre x más y. Entonces, antes que nada, siempre debemos recordar que tenemos que identificar qué tipo de ecuación es. Entonces, siempre vemos si es de variables separables, si es homogénea o si es lineal. Entonces, siempre vamos por lo más sencillo, ¿no? Entonces, acá es de variables separables, pues acá no se puede factorizar, está aquí sumado.
es homogéneo, veamos los grados, ¿no? Grado uno acá en el denominador. En el numerador grado uno, grado cero. Entonces, ya este 3 que está presente acá nos hace fallar eso. Entonces, no es de variables separables, no es homogéneo. Entonces, en este momento no es ninguna de ellas. Entonces, ahora, ¿qué buscamos? Que se pueda reducir a una de las dos primeras, ¿no? Entonces, tenemos que ordenar primeramente para ver qué hacer. Voy a ordenar de tal manera escribirlo con sus diferenciales. X más y por el diferencial de y es igual a y más 3 por el diferencial de x. Veamos las opciones que tenemos, ¿no? Puede ser que reduzcamos a homogénea o como podemos reducir a variables separables. Entonces, puede que sea uno de esas dos, ¿no? No sabemos si, si podemos transformar en línea. Tal vez esa habría que analizar esa opción también, pero veamos siempre lo más sencillo. Veamos, reduzcamos a una ecuación homogénea. Entonces, primero que nada, nos damos cuenta de lo siguiente. Los coeficientes de ambos diferenciales son ecuaciones rectas, ¿no? X más y es una recta, y más 3 es otra recta. Vamos a igualar y resolver el sistema de ecuaciones. X más y igual a cero, y más 3 igual a cero. De ahí encontramos que x es igual a menos y, que y es menos 3. Entonces, de tal manera que x es 3, y planteamos un cambio de variable, ¿no? Para, en este caso, para x va a ser 3 más z, este 3 de la solución del sistema. Entonces acá de x va a ser igual a de z, y va a ser menos 3 más w. Este menos 3 debido al menos 3 del sistema de ecuaciones, no a la solución de y. Entonces acá vemos que el diferencial de y es igual al diferencial de w. Entonces seguimos reemplazando nuestra ecuación diferencial. Al hacer eso, tenemos la seguridad de que se va a reducir a una ecuación homogénea, ¿no? Entonces tenemos que hacer el reemplazo. Entonces hacemos el reemplazo. Acá el 3 con el menos 3 se anula. Igualmente acá el menos 3 con el más 3 se anula. Y tenemos acá lo siguiente, ¿no? Z más W, y por este otro lado simplemente W. Entonces ahí confirmado es una ecuación diferencial homogénea de grado 1, ¿no? De grado 1. Entonces planteamos acá un cambio de variable. Acá debido a que el diferencial de Z no solamente su coeficiente consta de un solo término, entonces el uso de cambio de variable va a ser en relación a eso, ¿no? Z va a ser igual al W por T. Entonces, como es un producto de Z que va a ser igual, va a ser W por dt más T por W. Reemplazamos esto en nuestra ecuación diferencial, ¿no? Lo reemplazamos y vamos a encontrar primeramente que un W se va a poder factorizar y luego se va a poder simplificar. Y al simplificar los términos, tenemos una ecuación de variables separables, ¿no? Todo lo que estamos viendo para llevarlo a la manera más sencilla de solución. Nos queda esta ecuación bastante sencilla. Integramos acá el W, diferencial W sobre W, igual a la integral del diferencial de T. Aquí el logaritmo de W va a ser igual a T más una constante de integración. Pero decimos, pero T es igual a Z sobre W. Porque en vez de variar lo que hemos hecho para transformar de homogénea a variables separables. Entonces, volvemos a ese cambio. Luego, ordenamos un poco. Va a quedar este W que multiplicar por la ecuación. Va a quedar de esa forma. W por logaritmo de W igual a Z más C por W. Ahora volvemos a un cambio anterior del sistema de ecuaciones. Acá, de aquí, ¿no? Habíamos planteado x es 3 más z. Entonces, z, ¿qué va a ser? X menos 3. Aquí hemos dicho, y es igual a menos 3 más w. Entonces, w, ¿qué va a ser? Va a ser y más 3. Entonces, reemplazamos eso. Y de esa manera, ¿no? Tenemos la solución de la ecuación diferencial. Pasemos al ejercicio 3. Dice resolver la ecuación diferencial. X diferencial de y más 2y. Todo multiplicado por raíz cuadrada de y seno de x menos 2. Acá por diferencial de x igual a 0. Entonces, primeramente tenemos que identificar qué tipo de ecuación es. Entonces, para eso lo vamos a ordenar. Y lo que vamos a hacer es llevar esa forma, ¿no? De tal manera que tenga que aquí x por y derivada menos 4y igual a menos 2y raíz de y por seno de x. Esta x lo va a pasar a dividir para poder identificar alguno de estos tres modelos. Bernoulli, Riccati o lineal.
lineal no es porque aquí tiene un y a la 3 medios. Zicati no es porque necesariamente tiene que ser y cuadrado. La única opción sería Bernoulli. Pero comparemos el modelo de Bernoulli que conocemos. El modelo de Bernoulli es este. Con la derivada más una función por y igual a una función q por una función y elevado a la n. En ese caso, el n es 3 medios, ¿no? Entonces identificamos que es una ecuación de Bernoulli, ¿no? Donde en este caso n es 3 medios. Bueno, entonces tenemos que convertirla a una ecuación lineal. Entonces, primeramente vamos a pasar a dividir este y a la 3 medios entre toda la ecuación, de tal manera de tener esta expresión, ¿no? Y a la menos 3 medios, acá nos va a quedar y a la menos 1 medio, aquí ya no está presente, y planteamos el siguiente cambio de variable. En función a este y a la menos 1 medio que está aquí, ¿no? En función a este vamos a plantear nuestro cambio de variable. Entonces z va a ser y a la menos 1 medio. Entonces ahí derivando, ¿no? La derivada de z, que va a ser igual a menos 1 medio, y a la menos 3 medios por la derivada de y. Pero en nuestra ecuación, si nos fijamos, solamente tengo y a la menos 3 medios por la derivada de y. Entonces, ordenando de acá, vemos que ese producto es igual a menos 2 por la derivada de z. Voy a reemplazar y llegamos a esto. De tener menos 2 por z derivada, menos 4 sobre x por z igual a menos 2 seno de x sobre x. Y bueno, esto como tiene que ser, el coeficiente tiene que ser 1 para la derivada de z, tenemos que dividir todo entre menos 2. Entonces, como todos los términos son negativos, se van a cambiar de signo todos, ¿no? Entonces se van a volver positivos. Entonces voy a tener lo siguiente, entonces. Z derivada más 2 sobre x por z igual a seno de x sobre x. El modelo de la ecuación lineal es este, ¿no? Z' más una función p por z igual a una función q. Identificamos en este caso, ¿no? Nuestra función p en nuestro caso va a ser 2 sobre x. En tanto, la función q va a ser seno de x sobre x. El método que vamos a aplicar para resolver la ecuación lineal es el del factor integrante. Entonces necesito integrar p. Entonces reemplazamos, ¿no? P es 2 sobre x, entonces su integral es logaritmo de x. Por propiedades, este 2 va a subir. Voy a tener entonces logaritmo de x cuadrado. Por propiedades, voy a tener acá x cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? De que el factor integrante es x cuadrado. Ahora multiplicamos el x cuadrado de la ecuación diferencial. Voy a reducir términos. Y siempre, ¿no? ¿Qué va a suceder en la parte izquierda? Se va a volver en el diferencial del factor integrante, que es x cuadrado, por z en ese caso, ¿no? La función. Aquí va a ser igual a x seno de x por el diferencial de x. Esto tenemos que integrar, ¿no? Tengo la integral del diferencial de x cuadrado por z, igual a la integral de x seno de x, diferencial de x más una constante de c que sale por la integración. Pero bueno, vamos a integrar por partes, ya que son funciones distintas. Ahora que vamos a aplicar el método abreviado, acá vamos a utilizar la x para derivar, en tanto la función seno de x para integrar. Aquí x lo vamos a derivar hasta anularla. Tengo la derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, entonces ahí se detiene. Seno de x lo vamos a integrar, la integral de seno de x es menos coseno, la integral de menos coseno es menos seno. Ahora vamos a multiplicar en forma diagonal y los signos van a ir alternados. Nos va a quedar aquí más por menos es menos. Entonces acá x por coseno de x. Entonces el primer término acá es menos x coseno de x. Por este otro lado, negativo por negativo, entonces sea menos por menos es más. Entonces voy a tener 1 por seno de x, seno de x. Entonces, conclusión, la integral de x seno de x es igual a menos x coseno de x más seno de x. Entonces, este método es súper corto, ¿no? Nos permite integrar muy, muy rápido en nuestro caso. Y eso lo vamos a reemplazar. Pues la integral del diferencial es simplemente lo que estaba dentro, ¿no? Es decir, x cuadrado z. Igual a menos x coseno de x más seno de x más esa constante c de integración. Pero como z es y a la menos 1 medio,
Entonces, ¿qué va a ser y? Va a ser z a la menos 2. Entonces, vamos a ordenarlo de tal manera de poder despejar y al final, ¿no? Entonces, z y a la menos un medio. Aquí lo invertimos porque en ese caso el exponente negativo. Entonces, y a la un medio es igual a x dividido entre menos x coseno de x más seno de x más esa constante c. Ahora, como quiero y, entonces vamos a tener que elevar al cuadrado. Entonces, en este caso, la ecuación va a tener como solución siguiente, ¿no? Y va a ser igual a esta fracción, ¿no? Elevada al cuadrado. Aquí tengo x en el numerador y menos x más seno de x más c en el denominador. Entonces, esta es la solución de esa diferencial. Bueno, para el problema número 4, vamos a resolver el problema. Bueno, recién estábamos viendo esta parte, pero bueno, vamos a ver cómo es. Entonces, no es nada complicado. Vamos a aplicar más bien lo que hemos visto ya. Primeramente, vamos a buscar la solución homogénea. Así que primeramente tenemos que igualarla a cero. ¿Para qué? Para poder encontrar una ecuación auxiliar y en función a sus raíces determinar la solución homogénea. Entonces, voy a plantear la ecuación auxiliar con ayuda del operador diferencial, de tal manera que aquí identifico, ¿no? Esa ecuación auxiliar va a ser d cuadrado más 4d más 5. Entonces, hay que resolver esta ecuación. Aquí está sencillo completar cuadrados. Voy a tener que acá d más 2 al cuadrado más 1. Y de ahí despejamos. Este más 1 pasaría aquí a restar. Sacamos las raíces cuadradas. Ya va a salir imaginario. Entonces, despejando d va a ser igual a menos 2 más menos i, ¿no? Porque i es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, por ejemplo, acá identificamos estas soluciones. La parte real es menos 2, ¿no? Entonces aquí voy a anotar menos 2. Y lo que generaría es 1. Entonces, esto es 1. Recordando que si nuestra ecuación auxiliar tiene soluciones complejas, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria, ¿no? Nuestra solución asociada sería esta, ¿no? Acá el A va al exponente y el B va al argumento, entonces tendríamos que la solución homogénea es C1 por E a la X por coseno de BX más C2 E a la X seno de BX. Una combinación lineal de ambas, ¿no? Pues en nuestro caso hemos indicado que A es menos 2, B es 1, esa sería nuestra solución homogénea. E a la menos 2x, no presente en ambas. Y coseno de x y seno de x. Ahora, para encontrar la solución homogénea, vamos a utilizar el método de coeficientes indeterminados. Entonces vamos a analizar la función x por e a la menos 2x. Entonces vamos a encontrar el operador anulador. Vamos a colocar que es d más 2 elevado al cuadrado. Pero analicemos por qué es d más 2 al cuadrado. Analicemos función por función, como es un producto. Para e a la menos 2x, operador es d más 2. Para x es d cuadrado. Entonces, realizamos una combinación lineal, en este caso de f con g, ¿no? Encontramos que el operador anulador es d más 2 al cuadrado. ¿Eso qué nos quiere decir? Que d es igual a menos 2 repetido 2 veces. Si analizamos este menos 2 con las soluciones complejas que hemos obtenido al principio, vemos que no están relacionadas, entonces podemos plantear la solución particular en este caso. Tendría esa forma, ¿no? Sería a por e a la menos 2x más b por x e a la menos 2x. Aquí claramente anotamos que d es menos 2 repetido 2 veces. Tenemos que derivar 2 veces porque es una ecuación de segundo orden. Entonces acá derivamos el exponencial, aquí derivamos el producto, acá deriva el exponencial, copiamos y derivamos el exponente, acá derivamos primero la x, su derivada es 1, luego derivamos el exponente, su derivada es el exponente por la derivada del exponente, que en este caso es menos 2, entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Volvemos a derivar, pues en la segunda, acá nuevamente el exponente, vamos a multiplicar acá el menos 2, se vuelve 4, acá al derivar va a quedar menos 2 acá adelante, acá derivo el producto, va a quedar igual menos 2b acá,
y aquí al derivar el exponente se va a volver nuevamente positivo. Los términos del medio son semejantes, entonces se van a poder sumar. Pues finalmente la segunda derivada va a ser 4a por e a la menos 2x menos 4b por e a la menos 2x más 4b por x e a la menos 2x. Entonces estas derivadas reemplazamos en la ecuación diferencial y le igualamos a la función x por e a la menos 2x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir los términos semejantes, afectando primeramente este 4 y este 5, y reducimos términos semejantes. Reducimos los términos. Entonces, en caso de este 4 afecta, este 5 también afecta. Entonces, al reducir los términos, solamente nos van a quedar estos dos términos de acá. Nos va a quedar a por e a la menos 2x más b por x e a la menos 2x, todo igualado a x por e a la menos 2x. Vamos a poder comparar coeficientes. El exponencial, vemos izquierda y derecha, solamente vemos que está a la izquierda, entonces a va a ser 0. En tanto, para el producto, este b vamos a poder igualar al coeficiente de acá adelante, que es 1. Ya conocemos a y b. A es 0, b es 1. Tenemos la solución particular. Al tener la solución particular, recordamos que la solución completa es la suma de la solución homogénea y la solución particular. La sumamos las que hemos encontrado. Al final decimos que la solución de la ecuación de segundo orden, en nuestro caso, es C1 por e a la menos 2x coseno de x, más C2 por e a la menos 2x por seno de x, más x por e a la menos 2x.